La reforma de la seguridad social continúa avanzando. Este próximo sábado, la comisión de expertos que viene estudiando el tema deberá presentar su informe diagnóstico final. Aquí en Perspectiva hemos hablado con el presidente de la comisión, Rodolfo Saldain, pero ¿qué visión tienen sobre este proceso desde la izquierda? ¿Qué reparos plantean a los lineamientos que se vienen perfilando? Hoy, en la entrevista central, recibimos a la economista Jimena Pardo, exdirectora de República FAP, delegada de Frente Amplio en la Comisión de Expertos de la Seguridad Social creada por la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Economista Pardo, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están? Es un gusto. Romina también va a ir haciendo sus preguntas. Yo planteo la primera y después seguimos. Esta comisión, la Comisión de Expertos, ya ha elaborado 3 borradores de diagnóstico. Ernesto Murro, que también es representante del Frente Amplio en la comisión, declaró que tiene más discrepancias que acuerdos con cómo se viene perfilando el informe. ¿Usted qué evaluación hace? ¿Coincide con esa apreciación de Murro? Bueno, lo primero que te quisiera aclarar, digamos, es que si querés, digamos, para darle un poco de contexto, para que todos tengamos claro cómo es el proceso general, y luego, obviamente, te contesto, esa no es una apreciación de Ernesto, es una apreciación de todos, porque el FA está haciendo un trabajo colectivo en esto, y las opiniones que emite Ernesto y las opiniones que emito yo son en base a varios documentos, pero en particular el último, que es público, que se presentó a la CES el 4 de marzo, que está colgado en la web del Frente Amplio, y que es la posición del Frente Amplio sobre este tema. Entonces, bueno, obviamente cada uno tiene su modalidad de expresarse, digamos, pero Ernesto y yo no pensamos distinto, estamos trabajando en forma coordinada, no solo en las 3 de la delegación, sino en forma coordinada con el Frente Amplio. Bien. En eso te quiero aclarar que hay una comisión interna de perfil más técnico que político, pero digamos, formada a estos efectos, que es de seguridad social, que coordina con los órganos políticos del Frente Amplio a través del secretario político y del presidente del Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio está haciendo un esfuerzo colectivo que además es muy grande y que, a mi juicio, lo está haciendo muy bien, porque los tiempos, digamos, son los que impone la LUC son muy importantes. Y este trabajo, también quiero aclarar, que en esa comisión, que ahora si querés repasamos un poco qué es lo que hace esa comisión, qué es lo que sale de esa comisión y qué proceso eligió el gobierno para reformar la seguridad social, que creo que es un poco de contexto anterior a esto. Nosotros somos el único partido político que está yendo a esa comisión bajo este formato, digamos, haciendo un formato de que nosotros vamos en representación de la opinión del Frente Amplio. Romina. Los que están en la misma... perdón. Sí. Romina creo que ya tiene algunas otras preguntas, vamos con ellas. Sí, a propósito de ese primer diagnóstico entonces donde Emiliano planteaba esa consideración que había hecho Murro, diciendo que tenía más discrepancias que acuerdos. El presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, dijo hace unos días en Diálogo con el País que estaban trabajando para lograr mayores consensos. ¿Ahora se logró en estos últimos días hacer un acercamiento entre las partes o se mantienen ciertas diferencias? Como consideración general primero, ¿no? Bueno, a ver, como consideración general recordemos, el gobierno electo eligió para reformar la seguridad social y está en su legítimo derecho porque la ciudadanía lo eligió, un camino que es llamar a una comisión de expertos. Esa comisión de expertos tiene determinados plazos, 90 días que después ahora son 45 y que vencen ahora, como bien decía Emiliano, el domingo para presentar un primer informe de diagnóstico y luego empieza la etapa de propuestas, que eso vendrá después del 20 de marzo. Esta comisión eleva esos 2 informes a Prosecretaría de Presidencia y Prosecretaría de Presidencia eleva un proyecto de ley al Poder Ejecutivo, que tomará todo, tomará parte o no tomará nada de lo que esa comisión haga. Eso no lo podemos anticipar nosotros. Más allá de eso, es cierto que esta comisión está trabajando intensamente, ya ha tenido, como tú bien dijiste, 3 borradores, y de hecho ayer a última hora, te diría que sobre las 12 de la noche, 11 de la noche, como estaba pactado y cumpliendo el acuerdo, llegó el borrador 4, que aún no he podido ni abrir. Ahora, lo que está en el documento del 4 de marzo del Frente Amplio,
y que tanto Ernesto como yo hemos expresado en distintos medios en esta última semana, no hace al cambio en algunos ítems del borrador. O sea, claramente ha habido cambios en los borradores, ha habido acercamiento, o yo te diría que mejoras en algunas cosas que para nosotros eran un sesgo muy importante del documento. Se le incorporó evidencia, se le incorporó algunas citas. Ahora, eso no quiere decir que no subsistan diferencias, en particular de fondo, y en particular, más allá de diferencias, quizás también van a subsistir a esta altura, y dado los plazos acotados, de nuevo, claro, no he visto el último borrador, pero van a subsistir también algunos puntos que a mi juicio, y esto es una opinión sí más bien personal, porque todavía el Frente Amplio no lo ha analizado, son bastante incompletos para hacer un diagnóstico de cuestiones importantes, como por ejemplo la parte del seguro del pilar de ahorro individual, en donde todos hemos concluido que el Uruguay debe aprender más y debe avanzar en conocer más. Vamos a ir viendo entonces, Romina, vamos a ir tratando de que queden claras dónde están las diferencias, a partir de una coincidencia, porque ustedes en el Frente Amplio están de acuerdo en que se necesita una reforma de la seguridad social, eso sí, ¿no? Sí, claramente. Nosotros en nuestro documento expresamos claramente los puntos que compartimos, los puntos que no compartimos, que son de fondo, y algunos respecto a algunos capítulos o subsistemas, digamos, por llamarle así, y otros puntos donde entendíamos que el avance en el diagnóstico aún era insuficiente y que era necesario mejorarlo. Y desde ya te aclaro que tanto los integrantes que representan al gobierno y a otros partidos de la coalición tuvieron a bien incorporar muchas de nuestras sugerencias en algunas cuestiones puntuales, pero también nosotros participamos activamente y colaboramos en que esos documentos mejoraran. O sea, nosotros, como se dice vulgarmente, y permítanme el término, no fuimos a hacer la plancha. Bien. Trabajamos y tratamos de que mejorara. Ahora, ¿cuáles son los puntos que compartimos? Como tú decías, Emiliano, el Frente Amplio comparte la necesidad de una reforma del sistema. ¿Por qué la comparte? Porque también compartimos que los desafíos que nos vienen desde la demografía y desde la implementación del cambio tecnológico acelerado en el mercado de trabajo lo hacen necesario. Ahora, el tema que tenemos, y esta es una de las diferencias de fondo, que no vemos en los documentos, más allá de algunas expresiones, no vemos en los documentos que la sustentabilidad social del sistema, más allá de la financiera, estén reflejados. ¿A qué me refiero con sustentabilidad social? Básicamente a dos puntos que son sumamente importantes para el Frente Amplio. El primero es que el sistema hoy, con las reglas actuales y a pesar de la reforma del 2008, hoy tan criticada, que tuvo un gran impacto en incorporar a la seguridad social a colectivos muy vulnerables y en especial a mujeres, aún hoy los estudios dicen que subsiste el peligro de que casi un 30% de los trabajadores aportantes al BPS no llegue a configurar causal jubilatoria por el BPS. Y el Frente Amplio tiene en su ADN que lo que le importa es que la mayor parte de los trabajadores uruguayos esté cubierto. Esto quiere decir esté atendido. Entonces, este es un punto que nosotros entendemos sustancial y que más allá de que los borradores fueron incorporando, sí, lo que, digamos, las cosas buenas que tuvo la reforma del 2008, además de sus impactos financieros, lo que no dice el diagnóstico, porque el diagnóstico es un diagnóstico y no una descripción, es cómo vamos a hacer para hacer una reforma que asegure la sustentabilidad social, que tenga en cuenta la equidad intergeneracional, pero además que cuide estos aspectos. Y cuando te digo esto, no te digo que esto está en la etapa de análisis de reformas que es después. Te digo que, ¿qué es lo que importa en un diagnóstico? En un diagnóstico, el gobierno, que tiene todo el legítimo derecho de hacerlo porque la ciudadanía lo eligió, y el Frente Amplio perdió, y entonces corresponde que el gobierno diga, mi imagen objetivo del sistema a futuro es esta. ¿Qué quiere decir mi imagen objetivo? Es decir, bueno, ¿cómo va a ser el BPS? ¿Va a mantener su formato actual? ¿Va a mantener un pilar de reparto intergeneracional, de solidaridad intergeneracional que subsidia
por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo, a colectivos de bajos ingresos, que tiene un papel de sostén de un pilar básico, o va a ir a un sistema de cuentas nocionales, que en algunos integrantes... Perdón, ahí me estoy confundiendo. Romina, me gustaría que tomaras la posta tú, pero estábamos hablando del diagnóstico, y ahí usted ya está hablando de otra cosa, está hablando de planes, de líneas de reforma. Porque de hecho en el diagnóstico se menciona, ¿no?, que dice que 1 de cada 4 trabajadores no aporta a la seguridad social, ¿no? A ustedes lo que les preocupa es a futuro, que esos trabajadores entienden no se van a ver contemplados, pero estamos en un proceso de diagnóstico. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver si te lo explico bien, porque esto es algo como que, claro, los economistas lo tenemos como bastante incorporado, pero un diagnóstico no es una mera descripción de hechos. Un diagnóstico es algo que debería decirnos, en base a lo que tenemos hoy, cómo llegamos a donde queremos llegar. Y cómo llegamos de lo que tenemos hoy a lo que queremos llegar son estudios que por lo menos importa enumerar y en lo posible cuantificar en la etapa del diagnóstico, para que cuando se llegue a la etapa de propuestas, uno pueda decir, bueno, mirá, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, para poner un ejemplo para que no sea global, si en la etapa de propuestas, de nuevo, esta etapa no empezó, el Frente Amplio no tiene posición, desde ya que va a analizar todo lo que le llegue, pero para dar un ejemplo, si en la etapa de propuestas el gobierno tuviera la idea, por ejemplo, de decir, bueno, no, el pilar del BPS, en vez de organizarse como hoy, tiene que organizarse bajo un formato de lo que se llaman cuentas nocionales, que después podemos verlo. Sí, expliquemos capaz qué son las cuentas nocionales, ¿no? Quizás lo explicamos después para no marear, digamos, pero un poco ahí nosotros vamos a tener un problema, porque el formato actual que tiene el BPS tiene un papel redistributivo que para nosotros es central. Y en particular eso hace que las mujeres sean mejor tratadas que lo que son en el mercado de trabajo y que haya colectivos que tengan una base de prestación asegurada sobre la que después sí se complementa eso con un pilar de ahorro. Ahora, ¿cómo llegamos de acá ya? Si esa es la imagen objetivo que tiene el gobierno, que tampoco lo sé porque no está explicitada en el documento, y ese es otro de los problemas, en el documento no se explicita una imagen objetivo. Bueno, ahí uno en un diagnóstico, como fuerza de oposición responsable, que de repente comparte todo o comparte parte de esa imagen objetivo, en el diagnóstico uno podría decir, bueno, dada tu imagen objetivo, mira, yo capaz que esto no lo comparto, pero para asegurar lo que a nosotros nos es relevante, en particular la cobertura, yo quiero estudiar, por ejemplo, que haya ciertos pisos mínimos de protección social para los trabajadores que no llegarían a la causal, y quiero estudiar cómo se inserta eso en tu diseño global, porque no es menor, ¿se entiende? Entonces ahí, en el diagnóstico, yo pido determinados estudios, y es por eso que para nosotros esto tiene que estar en la etapa de diagnóstico. Hacemos una pausa por acá y después tratamos de avanzar un poco más entonces en el punto diferencias, en el capítulo diferencias. Ya volvemos a la entrevista con la economista Jimena Pardo, delegada del Frente Amplio en la Comisión de Expertos que viene estudiando la reforma de la Seguridad Social. En la entrevista central hoy nos detenemos en la reforma de la Seguridad Social que se viene preparando. La comisión especial creada en la Ley de Urgente Consideración está a punto de terminar el diagnóstico. Este sábado tiene que entregarlo. A partir de ese informe, luego se elaborará las propuestas. Pero los delegados del Frente Amplio han marcado varias discrepancias. ¿Cuáles son? Estamos conversando con la economista Jimena Pardo, ex integrante del directorio de República AFAP. Romina, ¿vas tú con las próximas preguntas? Para que quede claro el concepto de lo que hablábamos recién, ¿no? Uno de los aspectos que ustedes marcan es que entienden que, tal como está planteado el diagnóstico, lo que se busca es, en realidad, hacer cerrar los números meramente, o priorizar los números y que la reforma cierre en cuanto a números y sustentabilidad numérica, y no contempla tanto el aspecto social que ustedes entienden debe contemplar una reforma en cuanto a coberturas. En forma resumida sería eso. O sea, nosotros no vemos, a mí no me gusta la frase, pero sería, no vemos planteado en el diagnóstico la consideración adecuada a lo que llamamos sustentabilidad social.
Y esto también tiene que ver un poco con esto que te planteaba, de los desafíos que el sistema tiene, de esos trabajadores que podrían quedar sin atender, pero también tiene que ver con que por más que en esa comisión, y yo eso te lo quiero aclarar, en esa comisión los 15 integrantes estamos trabajando muy bien, en muy buenos términos, y todos estamos trabajando mucho. O sea, no quiere decir que no haya voluntad de los integrantes de la comisión y en particular de su presidente y del equipo técnico de trabajar. El tema es que los tiempos que impone la ley son sumamente acotados, porque estamos hablando de reformar todo el sistema de protección social uruguayo, no solo el BPS, que es la gran mayoría, sino todo. Entonces, a ver, para darte algún ejemplo y que se entienda, en el mensaje presupuestal de este gobierno, en el Parlamento, en la exposición de motivos, se hace un reconto de las reformas de otros sistemas paradigmáticos. Reino Unido, el informe llevó 4 años. Noruega, el informe llevó 3 años. Dinamarca, el informe llevó 2 años. Y Suecia, que es un caso que hemos estudiado muchísimo en esta comisión, el informe llevó 6 años y el proceso de reforma llevó 17. No estamos diciendo que haya que hacer esto, porque el Frente Amplio también consideraba que en este periodo de gobierno había que hacer una reforma. Lo que estamos Ahí ya se metió entonces en el otro aspecto que ustedes critican, que es la celeridad del proceso de diagnóstico y del tipo de reforma que se va a instrumentar. Pero a ver, ¿por qué? Porque eso también hace a la sustentabilidad social. Porque si nosotros hacemos cosas muy aceleradas, que no contemplan todo lo que tienen que contemplar, y en especial, acá hay un aspecto importante, los únicos que estamos yendo a esa comisión, representando opiniones colectivas de un partido político, somos nosotros. ¿Con eso qué quiere decir? ¿Que hay otros partidos que no están asistiendo o que no se están tomando en serio el trabajo? No, para nada, eso no es mi juicio. Lo que quiero decir es que cada organización política y el gobierno se organiza como mejor entienda y es correcto. Lo que quiero decir es que en esa comisión los integrantes del gobierno y los representantes de otros partidos que integran la coalición de gobierno han expresado que sus partidos han elegido primero trabajar a nivel técnico y que después que haya un informe ellos lo van a empezar a tratar. ¿Esto es malo o bueno? No, para nada. El Frente Amplio no entiende estos temas separados, pero para nada juzga lo que hacen otros. Pero ¿cuál es el riesgo acá? El riesgo acá es que esta comisión haga algo que, además de que los tiempos son muy acotados y hay estudios que necesariamente nosotros vamos a querer y no vemos posible hacer en este tiempo, más allá de eso, quizás esta comisión emita informes de los cuales luego el sistema político toma todo, toma parte o no toma nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque los únicos a nivel político que vamos representando una opinión colectiva, haciendo un gran esfuerzo, somos los del Frente Amplio. También están en esta misma condición, quiero aclarar, los representantes sociales del BPS. Pero a ver, acá hay un riesgo y una cierta suspicacia del Frente Amplio que está bien, y yo no puedo dejar de decir, porque bueno, este proceso tiene ese riesgo. Pero también, volviendo al tema de la celeridad, ¿no?, que ustedes critican, es cierto que hace mucho tiempo que se viene hablando de la necesidad de implementar la reforma. El hecho de poner plazos concretos no ayuda a que efectivamente se concrete, porque si no ya sabemos de la historia, ¿no?, de crear una comisión y se eterniza y no se llega a conclusiones válidas o queda ahí, queda en la nada, ¿verdad? O en excesivo diagnóstico y no se logra concretar el paso siguiente que ustedes van a tomar ahora, ¿no? Que es después la formulación de propuestas concretas para bajar a tierra y empezar a delinear la reforma, ¿no? Hace años que se viene hablando de este tema. Sí, primer punto, nosotros no estamos diciendo darle un tiempo eterno, ni estamos diciendo tampoco darle un tiempo eterno al diagnóstico, o sea, está perfecto y esto tampoco es un palo en la rueda, tenemos total voluntad de que el gobierno realice esto como la ciudadanía se lo encomendó, porque digamos, para eso tiene un acuerdo multipartidario y tiene los votos. Nosotros como fuerza de oposición responsable, lo que nos corresponde es señalar que si vamos a reformar todo el sistema social, de protección social del Uruguay, en particular en la vejez, y bueno, nosotros vamos a ser muy cuidadosos de seguir aportando, pero velar por ciertas cosas. Entonces, sin ser eternos en los tiempos,
El tema es que el Frente Amplio entiende que este proceso en donde se separa lo técnico de lo político, sin cuestionar en absoluto que el gobierno está en su legítimo derecho de hacerlo porque así lo laudó la ciudadanía, para nosotros implica un riesgo. Y el riesgo es que al no hacerse este proceso en forma conjunta, a través de un profundo diálogo político y social, que también podía hacerse relativamente rápido, pero donde los dos ámbitos se intercambiaban más, ¿qué es lo que puede pasar después? A ver, para hacerte más concreta, yo hace 30 años que recibo personas que tienen dudas sobre su situación previsional particular y todos los integrantes de esa comisión nos ha pasado en nuestras tareas particulares a Ernesto y a Rodolfo Saldain muchísimas veces más que a mí. ¿Qué es lo que nos pasa? Todo el mundo entiende, sí, yo comprendo perfectamente que tiene que ser equilibrado financieramente, no le quiero cargar una mochila eterna a mis hijos, pero no me puedo jubilar, o pero ahora me tengo que jubilar más tarde, o pero mirá, me queda la jubilación mínima. ¿Y qué es lo que pasa con eso cuando esto se hace rápido y separado desde el ámbito político? Que después esas quejas, al no haberse procesado conjuntamente, van sobre el sistema político. Y acá hay un desafío muy grande para el país. Por eso el Frente Amplio está diciendo que comparte la necesidad de una reforma, pero que importa hacerla en donde estos dos ámbitos, el político y el técnico, dialoguen muy bien. Porque por eso en Suecia la reforma llevó 17 años, porque eso es lo que le da estabilidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Y por qué no se plantearon antes las objeciones sobre ese punto en cuanto a que tuviera las dos patas, Romina, digamos, lo político y lo técnico? Porque hay desde los partidos que integran la coalición pueden decir, bueno, nosotros en realidad como integrantes de una coalición de gobierno confiamos en nuestros técnicos y por eso es que no hacemos la discusión política ahora, ¿no? Pero perfecto, o sea, nosotros no es que no lo planteamos antes. Primero, el Frente Amplio emitió una declaración el 11 de diciembre diciendo esto que te estoy diciendo, que entendía que los tiempos eran acotados. O sea, que no es que la primera vez que lo advierte, lo ha advertido sucesivamente. Segundo, esa es la forma en la que el Frente Amplio entiende este tema y nosotros vemos ese riesgo. Ahora, no cuestionamos en absoluto el mecanismo, porque el mecanismo, de nuevo, lo laudó la ciudadanía. Esto estaba en el programa de gobierno y está en el acuerdo de la coalición multicolor, que el proceso iba a ser este. Entonces nosotros no objetamos si queremos ser delicados con eso. Es una potestad del gobierno. Pero lo que sí quiero advertir es que nosotros vemos allí un riesgo. Y bueno, forma parte de ser una oposición responsable advertirlo. Pasemos en limpio entonces. Un aspecto es la preocupación que ustedes tienen por los trabajadores que no contribuyen a la seguridad social, los trabajadores informales. Otro es cómo se laudan estas decisiones y la celeridad con que se toma. Pasemos ahora a otro de los puntos. Un punto donde surgen diferencias tiene que ver con las AFAP, ¿no? Recordemos que en Uruguay tenemos un sistema mixto, con un pilar de reparto, que es el que administra el BPS, y un pilar de ahorro individual que cada afiliado tiene, en el que cada afiliado tiene una cuenta a su nombre en una AFAP, es decir, una administradora de ahorros de fondos previsionales. ¿Qué discrepancias marcan respecto al diagnóstico del pilar de ahorro individual, de lo que hoy en día comprende una AFAP? Bueno, nosotros, de nuevo acá, es bien importante tener clara cuál es la imagen objetivo del gobierno en este punto, para poder justamente en la etapa de propuestas saber con qué es que vamos a poder acordar y con qué no. Si la imagen objetivo del gobierno para este sistema es la que estamos viendo en los últimos 3 borradores, bueno, nosotros allí en el Frente Amplio no tenemos diferencias, porque más allá que en el Frente Amplio existen diferencias sobre este punto, que son públicas y notorias, nosotros nunca las hemos escondido. En lo que no hay diferencias en el Frente Amplio es que en el Frente Amplio no va a querer un pilar de ahorro individual que tienda a una mayor desregulación. ¿Qué implica esto? Bueno, a nosotros no nos asusta ni el tamaño de República FAP, ni el tamaño del Banco de Seguros del Estado. Y cuando digo tamaño no digo cantidad de funcionarios, digo fondo que administra, digo el papel que cumple en este pilar de la seguridad social. Y la verdad es que la tendencia que visualizamos en los últimos borradores,
quizás algo mitigada en el tercero también por las cosas que nosotros hemos ido aportando, es que la visión probablemente del gobierno, digo probablemente porque no está explícita, pero está sugerida, es que, bueno, quizás hay cosas que funcionan mejor si alentamos mayor competencia en algunos rubros. Y acá ustedes concretamente critican que en el borrador se señala la posición dominante de República FAP en el mercado. Sí, y también en particular el papel que cumple o que va a cumplir el Banco de Seguros del Estado en la etapa de desacumulación, donde de nuevo te digo, entendemos que los borradores, aún el tercero, y acá quiero aclarar que nosotros hemos colaborado en que ese documento mejore, es insuficiente en el desarrollo de la descripción del papel de los seguros. Y es insuficiente en la etapa de diagnóstico, ya no hablando de propuestas. Porque en realidad en Uruguay tenemos que avanzar más en saber de los seguros. Capaz que ahí tendríamos que explicar bien por qué es importante y por qué cada vez va a ser más relevante el rol de las aseguradoras, ¿no? Que son en definitiva las que terminan pagando después la jubilación, la prestación, ¿no? Bueno, la primera cosa es que en general hay una gran confusión, no digo en el borrador, pero sí en la gente, en que en realidad cuando hablamos de la parte del seguro de la AFAP, del pilar de ahorro individual, hay dos seguros que son bien diferentes. El primer seguro refiere al seguro que cubre al trabajador de los riesgos cuando está trabajando. Esto quiere decir, si el trabajador trabajando se incapacita o muere y genera una pensión o necesita un subsidio transitorio. A este seguro se le llama de invalidez y fallecimiento y tiene una lógica de funcionamiento diferente y una forma de fijar la prestación diferente de la que va a tener luego la otra, que es la que empezó a crecer ahora, y por eso es importante empezar a hincarle el diente ahora, que es lo que llamamos el de rentas vitalicias, que es la jubilación por la parte del pilar del ahorro individual. ¿Cómo se organiza hoy? Bueno, eso tuvo una evolución, esa normativa. El Banco de Seguros en su momento planteó una serie de problemas que tenía la regulación y hubo un cambio en la regulación en el 2018 que avanzó y solucionó o por lo menos atenuó algunos de los desafíos que ese rubro presentaba. Ahora, ¿subsisten desafíos? Por supuesto que subsisten desafíos. Ahora, lo importante justamente es diagnosticar bien cuáles son los desafíos. Cómo invierte una aseguradora, en qué unidad necesita invertir para poder asegurar la prestación, digamos, o la jubilación por el ahorro individual, cómo se podrían fijar ciertos mínimos que nosotros estamos de acuerdo con que existan, no estaríamos, que hoy existen en la regulación, o sea, el Banco Central hoy dice ciertos mínimos con los cuales las aseguradoras, en este caso el Banco de Seguros, que es el único que presta el servicio, tiene que calcular esa jubilación. Bueno, esos mínimos nosotros queremos que sigan existiendo, esto es seguridad social, entonces queremos que esté regulado. Y ahí no tenemos clara cuál es la imagen objetivo del gobierno. No tenemos claro si van por una desregulación de los mínimos o por pensar en otros mínimos o por pensar en otros formatos. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, sí. Por eso, acá cuando Emiliano decía hay mucha confusión, como que estamos hablando de propuestas, no estamos hablando de propuestas. Este diagnóstico lo que debería tener es cuál es la imagen objetivo a la que el gobierno quiere llegar. Y nosotros, como fuerza de oposición responsable, vamos a decir, no importa si la compartimos o no, lo que necesitamos para evaluar lo que importa considerar para la sostenibilidad social son estos estudios. Bueno, eso el diagnóstico no lo tiene y esa es una diferencia de fondo. ¿Pero puede llegar a darse un cambio en el sistema mixto? ¿Qué prevén ustedes? En el sistema mixto como lo entendemos hoy, ¿no? Y como lo conocemos hoy. El diagnóstico, todos los borradores de diagnóstico lo que dicen es que todos los subsistemas del Uruguay, no solo el Pilar 2, requieren cambios y nosotros concordamos. El tema es que cuando vos me decís, ¿se pueden llegar a dar cambios? Eso no es una pregunta para mí. Me parece que es una pregunta para Rodolfo como técnico de qué está pensando y luego para el gobierno de cuál es su imagen objetivo. Porque son ellos los que tienen los votos, o sea, quienes la ciudadanía les encomendó esta tarea y además les dijo, al votarlos, estoy de acuerdo con el mecanismo que tú estás proponiendo.
¿Me explico? Hacemos la segunda pausa y ya volvemos a la entrevista. Economista Pardo, veíamos algunos de los puntos en los que ustedes desde el Frente Amplio tienen diferencias con los borradores de diagnóstico que han ido redactándose. Hay uno que me gustaría que viéramos en especial, que es el de la caja militar, o mejor dicho, Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Se ha polemizado mucho al respecto a propósito de cuál es la situación de ese servicio y cómo hay que cambiarlo, reformarlo. Hubo una reforma en 2018, pero no fue exhaustiva, ni siquiera fue la que el Frente Amplio se había propuesto. Entonces, ¿por dónde están hoy las conversaciones en torno a esta caja, entre comillas? Bueno, básicamente las conversaciones están en que, como dice Ernesto Murro, que es mi compañero de delegación, junto con José Baumgartner, nosotros tenemos que entender la reforma de la caja militar que hizo el propio Frente Amplio en el 2018 y que, dicho sea de paso, no fue votada por la oposición, por la entonces oposición, hoy gobierno, como un proceso muy costoso, que de hecho es tan costoso que el Frente Amplio fue el primer partido desde la Restauración Democrática que logró reformar esta caja. Y fue muy costoso, entre otras cosas, porque había falta de datos. Los registros de lo que se llaman servicios de retiro no están centralizados como tienen los otros subsistemas. Forman parte de los propios ministerios. Entonces allí hay problemas de registros de datos. Y en este caso en particular, además, también hubo resistencia desde la propia servicio, digamos, no de los funcionarios, ¿no?, sino desde el propio cuerpo, a brindar datos que permitieran hacer números y proyecciones financieras. Por suerte, y esa es una de las cosas que hay que reconocer, en estos borradores y a este gobierno se le han suministrado datos y ahora hay una proyección de la caja militar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros estamos viendo, y la diferencia central acá, es que lo que ha sugerido el presidente de la Comisión en algunas entrevistas es que podría reformarse de nuevo la caja militar en el sentido de quizás asimilar más a BPS a aquellas personas que están amparadas por la caja militar pero que no cumplen servicios militares propiamente. Y nosotros con esto la verdad que no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque si le vamos a pedir a todo el sistema y en particular a la mayoría de los trabajadores uruguayos que están amparados por el BPS, que son más de 1.400.000, que hagan un esfuerzo, bueno, entendemos que la reforma que nosotros hicimos con mucho esfuerzo es insuficiente y hay que profundizarla. Y hay que profundizarla justamente en tocar cuestiones que también afectan a el colectivo militar. Pero a ver, concretamente, claro, el borrador de la comisión menciona sobre el servicio de retiros militares que el régimen previsional aplicable podría ser un factor relevante en el momento del reclutamiento y retención. Es decir, que la jubilación que reciben los militares es un factor como de a tener en cuenta por lo que es su vida activa, ¿no? Ese es un aspecto que se señala, que hay que contemplar a la hora de emprender una reforma en esa parte, ¿no? En lo que van a recibir los militares. Bueno, ¿ustedes discrepan con eso? Nuevo, no, a ver, de nuevo, ahí, eso mismo se podría señalar, y no está señalado, en una cantidad de puntos de otras profesiones. Yo te podría decir, por ejemplo, eso mismo corre para las maestras y los profesores, que tienen servicios bonificados que de hecho en el borrador, en la parte que hace al subsistema BPS, hay una sugerencia, digamos, de que en cierta manera son un problema financiero para el BPS. Entonces, es cierto que la representación de la caja militar cuando vino a la comisión dijo eso. Ahora, ¿eso es algo que un sistema previsional debería considerar? Bueno, la verdad es que si lo vamos a considerar para este caso, lo tendríamos que considerar para todos. Eso es más bien algo que se debería solucionar por el tema de lo que se le paga en el servicio activo, no en la parte del retiro. Y en la parte del retiro, a ver si queda claro, la mitad de los activos, aún con el sistema reformado, la mitad de los activos, que son 26.000, están quedando en el régimen sin reforma. Y en el régimen sin reforma, su edad promedio de retiro es en el entorno de los 48, 49 años, cuando la del BPS es 62 y 63.
A su vez, el militar que tenga 30 años de servicio se retira con el 100% del salario del mes anterior al pase en retiro. Pero además existe algo que se llama comparativas, que le corre a estas personas, que son casi la mitad de los activos que quedaron en el régimen sin reforma, que la verdad que es algo dificilísimo de entender, y por suerte en esa comisión hay expertos en este tema, pero que básicamente, para explicártelo, quiere decir que el personal militar que cumple con 25 años de servicio en el retiro obligatorio por edad y 33 años de servicio en el retiro voluntario, lo que cobra de jubilación puede ser asimilado a lo que cobra el de mayor monto de alguien de su misma jerarquía que ya esté jubilado. Esto fue usado por aproximadamente el 40% de los retirados previo a la reforma que se hizo en el 2019. ¿Sí? Y esto implicó un incremento en las pasidades promedio del entorno del 100% de este colectivo. Bueno, y además, para ese grupo de personas que no quedó incluido en la reforma, no hay topes jubilatorios. Entonces, a ver, de nuevo, la caja militar tiene sus especificidades, la actividad militar tiene sus especificidades, nosotros no las desconocemos, por eso tiene una bonificación, al igual que la actividad policial. Eso es obvio y nadie lo va a desconocer. Lo que estamos diciendo es que si le vamos a pedir un enorme esfuerzo al trabajador uruguayo promedio amparado por el BPS, que se le exigen hoy 60 años de edad y 30 años de servicio como mínimo, y se le asigna una tasa de reemplazo de 45%, si a esos les vamos a pedir un esfuerzo adicional, bueno, entonces el esfuerzo adicional tiene que ser repartido entre todos, y en particular con este subsistema. Pero ahora concretamente, adentro del Frente Amplio, ¿hay intención de ir a más en lo que podría ser una reforma en la caja militar? En la caja militar, pregunto, porque también hay quien puede decir, bueno, y no hacen autocrítica desde el Frente Amplio porque durante el 2018, cuando se intentó hacer esta reforma, quedó corta a entender de lo que usted está diciendo, entre otras cosas por diferencias que había en la propia fuerza política, ¿no? Bueno, es muy curioso lo que decís, porque en realidad ahora la responsabilidad de reformar esta caja, y quien tiene los votos para hacerlo, es el gobierno. Entonces, obviamente, si hay una reforma integral, el Frente Amplio va a considerar todas las propuestas de reforma que vengan, que van a venir después del 20 de marzo. Las vamos a estudiar todas. Lo que estamos advirtiendo es que no vamos a querer, y eso ya lo ha dicho públicamente el Frente Amplio en sus documentos y en las declaraciones de la mesa política, que no vamos a admitir una reforma parcial. Esto quiere decir, si vamos a reformar, si el proyecto que va a ir al Parlamento va a ser solo sobre el BPS, entonces el Frente Amplio no va a acompañar, pero no va a acompañar por un aspecto... Pero ahí el propio Saldain ya ha dicho, ¿no?, que entiende que la caja militar tiene que estar dentro de los aspectos a modificar, ¿no? De nuevo, Romina, no dudo y lo conozco y sé de su sapiencia profesional y de su voluntad. El tema de fondo que hay acá es que esa comisión es una comisión técnica. El propio doctor Saldain, consultado la semana pasada en una entrevista en El País, manifestó, porque le dijeron, pero Murro dice si el gobierno va a estar dispuesto a afectar la coalición de gobierno reformando la caja militar. Y el doctor Saldain respondió que eso él no lo podía asegurar, que estábamos en una etapa de trabajo técnico y que eso respondía al ámbito político. Entonces, de nuevo, nosotros estamos en una etapa de trabajo técnico, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo técnico, pero lo que sí estamos advirtiendo es que a nivel político nuestros parlamentarios, así como nosotros en la CES, vamos a estar dispuestos a estudiar todas las propuestas de reforma que mande el gobierno. Pero el Frente Amplio va a considerar muy seriamente una propuesta de reforma que mande el gobierno que solo incluya el BPS, y está advirtiendo que si ese es el camino y ya de pique vamos a tener problemas. Tengo una frase suya de una columna publicada el año pasado en La Diaria: no hay una opción feliz, solo una menos grave. Jon Snow, Games of Thrones. Bueno, lo que está pronosticando entonces es que la reforma, la que termine eligiéndose e implementándose, va a ser una reforma que puede provocar descontento social. ¿Cuál es en ese sentido el examen?
A ver, en todas las reformas cuyo origen se genera también, además de por atender estas cuestiones de cobertura que mencionábamos, pero también por una necesidad de atender desafíos financieros, y bueno, obviamente uno pide esfuerzos mayores. Así es el camino de la seguridad social en Uruguay. Y por decirte, para no ir, digamos, al ejemplo del BPS, la reforma que hizo el Frente Amplio en el 2008 de la caja bancaria, que tampoco fue votada por la oposición, implicó para los bancarios que vienen en el régimen reformado un régimen mucho peor que los que estaban antes. Se bajaron las tasas de reemplazo, se subieron los aportes personales y patronales, se puso un impuesto a las jubilaciones bancarias. O sea, las reformas que se generan con cierta problema en la sustentabilidad financiera obviamente tienen desafíos y por eso llevan tiempo, porque hay que equilibrar que además el sistema proteja, porque el sistema se creó, obviamente es pesado financieramente, a ver si nos entendemos. El BPS representa alrededor del 9% del PBI. El egreso del BPS, jubilaciones y pensiones, representa el 9% del PBI. Y el de los subsistemas públicos, esto es incluyendo caja militar y policial, el 11% del PBI. Y la seguridad social en su conjunto está en el orden del 13%. O sea, es una magnitud muy importante, claramente. ¿Pero por qué es importante? Porque protege. Y Uruguay es un país líder en protección social, no solo en América Latina, también comparado con algunos países de la OCDE. Entonces, sin desconocer que la reforma no va a ser simpática porque no hay una opción feliz, solo una menos mala, esto lleva tiempo para que se haga bien y lleva tiempo para hacer los estudios y lleva tiempo para darle sustentabilidad y estabilidad en el tiempo. Y acá quiero de nuevo decir, cuando digo esto, no estoy queriendo decir que el Frente Amplio no dice que no haya que reformar en este periodo de gobierno. Lo que está queriendo decir es que los plazos en que se quiere hacer son demasiado rápidos para lo que están jugando. Economista Jimena Pardo, delegada del Frente Amplio en la Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social. Le agradecemos su participación esta mañana, aunque ahora, claro, se abre una etapa nueva el sábado, a partir del sábado, y tendremos que volver a charlar con ustedes, con el presidente de la comisión, con los especialistas que han estado integrando este grupo, ¿no? ¿Qué imagina usted para la semana que viene, para las próximas 2 semanas? Bueno, seguir en un trabajo muy intenso, que para nosotros además en el Frente Amplio, por suerte, muy fructíferamente, porque nosotros evaluamos que estamos haciendo un muy buen trabajo interno, pero también muy costoso porque obviamente a los delegados nos implica ir a las SES, leer los documentos, trabajar mucho en las SES y también trabajar afuera, ¿verdad? O sea, trabajar con nuestros compañeros del Frente, con la Comisión de Seguridad Social del Frente, hacer análisis colectivo. Entonces, lo que auguro para los próximos 4 meses es mucho trabajo y bueno, y espero que mi marido aguante, porque ya tenemos 25 años juntos, espero que de acá ya lleguemos juntos todavía. Mis hijos por lo pronto no tienen problema, pero bueno, mi marido es otro cantar. Suerte entonces con todo eso, nos reencontramos en cualquier momento. Chao, gracias.